venga ahí en su temario, es algo que se llama fricción. Este tema pues es también muy importante para ver la parte de cinemática y dinámica. ¿Qué es la fricción? La Cómo resistencia la... que se opone al movimiento de un cuerpo. Ajá, la resistencia que se opone al movimiento un cuerpo, exactamente. Creo que está muy bien esa definición. Hay pues diferentes fricciones, ¿no? En este caso siempre normalmente es entre dos cuerpos que están interactuando. Ujú. La fricción en mecánica pues es una fuerza, es un ejemplo de fuerza de contacto, como es la fuerza normal. La fricción pues puede ser en el agua, la fricción puede ser en el aire, puede ser donde más en el vacío se supone que no hay fricción debido a que pues no hay aire, el vacío se supone que no hay absolutamente nada y ahí se supone que no hay fricción alguna. Y la fricción cuando dos cuerpos entran o empiezan a rozar, que se arrastran. Esa es la parte que nosotros vamos a ver. Vamos a ver aquí ¿cómo se llama? Como un cuadro sinóptico. Y primeramente de lo que son los tipos de fricción. La fricción la podemos dividir en dos. Fricción de fluidos o fricción viscosa, de la cual esta se desarrolla entre capas de fluidos que se pueden mover a diferentes velocidades. Es básica en el análisis de movimiento de mecanismos lubricados y normalmente se estudia más extensamente en una asignatura, que es una rama de la mecánica, que es mecánica de fluidos, que me parece que ustedes tendrán en 1 o 2 semestres más adelante. Esa no la vemos aquí. Nosotros nos vamos a lo que es la parte de lo que es la fricción seca o también se le conoce como fricción de Coulomb. Y se ve bien ahí. ¿Se alcanzan a ver o no se alcanza a ver? Dos, tres. Bueno, Ahí. vamos a agrandarlo. Ahí está. Bueno, la fricción seca en sí también la podemos dividir en dos. Hay fricción, lo que es estática y la fricción cinética. La fricción estática la vemos aquí en este curso que es de estática y la fricción cinética se ve en la parte de cinemática y dinámica. ¿Qué quiere decir que sea fricción estática? Es que los cuerpos no se mueven. Aunque los cuerpos no se muevan, aunque dirán cómo se puede generar una fricción, pues sí, sí hay esa fricción. Es como si fuera una fuerza reactiva que no permite que un cuerpo se llegue a mover. Obviamente que podemos vencer esa fricción teniéndole o aplicándole una fuerza mayor a la fricción máxima que puede aguantar esos dos cuerpos. La fricción cinética se da una vez que ya el cuerpo se está moviendo. Bueno, dice ahí Charles Coulomb, el mismo que estableció lo que son las fuerzas de atracción y repulsión de cargas eléctricas. Pues es este mismo personaje. Estudió también de manera extensiva lo que es la fricción seca en el año de 1781. Dice ahí, los cuerpos que están en contacto a lo largo de superficies, pues en este caso no va a haber lubricados. Por eso se conoce como fricción seca. Están limitadas en magnitud y no impedirán el movimiento si se aplican fuerzas lo suficientemente grandes. Hablando de la fricción, o sea, la fricción se limita, tiene un límite, la fricción seca y estática. Una vez que yo venzo esa fricción estática, pues el cuerpo lo que va a hacer es moverlo. Lo voy a lograr mover. Eh, Muy importante, la fricción siempre está dirigida en sentido contrario, en sentido opuesto al movimiento al cual puede tender ese cuerpo. O sea, siempre va a ser en dirección contraria al movimiento.
o a donde tienda a moverse, porque aquí estamos en estática, aquí son tendencias de movimiento. La fuerza de fricción estática es máxima. La fuerza de fricción estática máxima es mayor a la fuerza de fricción cinética. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder empezar a mover un cuerpo necesito aplicarle una fuerza un poco más grande que cuando ya el cuerpo está en movimiento. No sé si lo han resentido cuando mueven algún objeto, empujan un carro o empujan una caja. Al inicio necesitan aplicarle una fuerza un poquito mayor, pero ya una vez que empieza a moverse ya no es la misma fuerza con la que le aplicaron al inicio del movimiento. Luego, las fuerzas pues van a ser siempre tangenciales, tangente a la trayectoria. En este caso, en fricción, bueno, en cinemática van a ver que pues, la fricción siempre va a estar en contra de la dirección en que se mueve. Por eso siempre va a ser tangencial en caso que tenga un movimiento curvo. Y si no, pues siempre va a ser colineal al movimiento. Dice que impide el movimiento de los cuerpos uno respecto al otro. Un punto importante, la fricción estática máxima pues es independiente del área de contacto. No depende de cuánta área está en contacto para decir que la fricción va a ser máxima. Luego, en el caso del movimiento eminente, en ese punto es cuando alcanza la igualdad o cuando es directamente proporcional esa fuerza de fricción a la fuerza normal que se le está aplicando al cuerpo. Ahí es cuando alcanza la igualdad. Ahorita vemos esta parte de aquí. Dice, cuando está ocurriendo el aislamiento de la superficie de contacto, bueno, ya se convierte en fricción cinética. Y ahí, pues también ahí sí es directamente proporcional a lo que es la fuerza normal. Bueno, esto es más o menos algunas características que tiene la fricción seca. Para poder entender cómo se dan las fuerzas que se generan en un cuerpo, seguimos hablando como cuerpo rígido, las fuerzas que interactúan, las fuerzas de fricción y cómo esa fuerza de fricción altera el punto de aplicación de la fuerza normal de la reacción que genera esta superficie sobre este cuerpo. Vamos a hacer este análisis. Inicialmente podemos considerar que el cuerpo, esta caja que está ahí, está en reposo y pues no hay fuerzas activas hacia la derecha. No existe P. Está nada más aquí la superficie. ¿Qué fuerzas actuarían si la caja está ahí? Como puede ser cualquier cuerpo que vean La de ahí. la Pues la gravedad. fuerza doble, el peso W Ajá, lo que es el peso, ese sería mi fuerza activa y y la reactiva, la fuerza la normal. fuerza normal. Ahora, para mantener equilibrio de traslación, ¿cuánto tiene que valer y en qué sentido tengo que poner la fuerza normal? Tiene que valer lo mismo que W y tiene que Ajá, colocarse en sentido contrario, colineal exacto. o concurrente, no colineal. No tanto concurrente, pero sí en sentido contrario. Que aquí cuando está en reposo son colineales. Pero ahorita como nada más decía lo que es la parte de traslación, se cumple con la sumatoria de fuerzas de hacer. Simplemente que tengan la misma magnitud y sentido contrario. Ahora para cumplir, ahora va la otra parte, para cumplir la parte de rotación, equilibrio de rotación, ¿qué tiene que ser? Suma de, suma de momentos igual a cero. Y eso solamente se da si y solo si estos dos vectores son colineales. Colineales. Exactamente. Si esos dos vectores no fueran colineales, imagínense que no son colineales, eh, lo que es el peso siempre actúa en un punto que se llama centro de gravedad. ¿Sí? Ese punto es inalterable mientras yo no altere las condiciones del cuerpo.
que altere la homogeneidad o que altere la figura o que altere la masa que está teniendo, la distribución de la masa. Que bueno, es esa parte de la homogeneidad. ¿Qué pasaría si la fuerza normal no fuera colineal? Este sería su línea de acción de cada una de las dos fuerzas. La suma de fuerzas es cero aquí, porque tiene la misma magnitud. Pero la suma de momentos es diferente de cero. ¿Por qué? ¿Qué se forma o cómo llamábamos a esto de dos vectores dos vectores de fuerza, misma magnitud, sentido contrario y paralelos? Par de fuerza. Un par de fuerzas y un par de fuerzas, cuando son paralelos, me generaba una tendencia de giro, un momento, ¿sí? Entonces, para que este cuerpo se mantenga en equilibrio de rotación, estos dos vectores deben de ser colineales, ¿sí? Y eso lo podemos ver en cualquier cuerpo que vean ahí en su casa, los libros, su computadora, cualquier objeto que tengan ahí a su alrededor cumple con esto. ¿Puede haber un caso en que se cumpla esto? Sí. Cuando nosotros podemos poner un cuerpo a la orilla de la mesa, por ejemplo, ¿sí? Hagan bueno, aquí está la mesa y aquí tengo mi cajita. La fuerza normal, pues es de contacto, ¿no? Aquí la fuerza normal máxima, pues estaría actuando aquí al límite de la mesa. Pero pues ya aquí el peso que está aquí ya no sería colineal, ¿no? Aquí sí. Ese sería un caso. Ok, bueno, dudas con esto. Esto es importante porque es parte de lo que vamos a ver aquí abajo. Todo bien. Y en la siguiente lámina. Bueno, aquí el diagrama, pues aquí les falta dos fuerzas, pero ahorita nada más están haciendo el análisis de las fuerzas activas. Y ahora existe una fuerza P que está tratando de ¿qué? De Desplazarlo. trasladarlo o posiblemente derrotarlo también hacia la derecha, sentido horario, y aparte trasladarlo a la derecha. ¿Por qué derrotarlos? Todos han empujado alguna vez su refrigerador. Sí. Y depende de en qué punto apliquen la fuerza, es que se deslice o lo vuelque, ¿no? Sí. Depende de qué va a depender de la De la altura. altura. Ok. De la altura. En este caso, si P usted es la fuerza que le están aplicando a su refrigerador, está de preferencia, fíjense, por el centro de gravedad. En ese caso se supone que no debe de volcar. Pero si lo ponen más abajo, bueno, más arriba, perdón, lo que les va a pasar es que lo van a volcar. Y ahorita van a saber por qué. ¿Por qué se vuelca? ¿Por qué esa altura va a depender si se vuelca o no? Bueno, entonces ya le estoy aplicando una fuerza a la derecha, en el cual, si el cuerpo no se mueve, quiere decir que debe de haber una fuerza de la misma magnitud con que yo estoy aplicando esa fuerza P, pero en sentido contrario, que me genere equilibrio de lación. Y esa fuerza, pues, es lo que se conoce como fuerza de fricción. Ahora aquí, vean esta parte de aquí, este esquema. Esto es una ampliación del contacto que hay entre estos dos cuerpos, ¿sí? Realmente no es lisa, no es completamente lisa la superficie que tiene la caja y la superficie del piso, sino tiene una serie de ondulaciones en los cuales pues existe aire aquí, aire entre esos dos cuerpos. Ese aire entre esos dos cuerpos permite que el cuerpo se deslice. Si aquí yo le sacara el aire entre estos dos cuerpos, ¿qué generaría? ¿Un vacío? Un vacío. Y no sé si han alguna vez jugado con esos como chupones. Aquí tengo uno, miren.
Este. Sí, sí se alcanza a ver. No, un poquito. Mm, Sí. Ah, sí. ¿Qué pasa ahí? Se queda. Quito el vacío y Ujú, se queda pegado, ¿sí? exacto. Se queda pegado porque no hay aire. Entonces el aire, yo le quito el aire, ya lo puedo deslizar. Es importante esos espacios que se generan entre esos dos cuerpos, porque si no, se genera vacío y al generarse vacío, pues se generan unas fuerzas internas que hace que no permita que se deslice el cuerpo, ¿no? Obviamente hasta un límite. Entonces, por cada punto de contacto que haya entre los dos cuerpos, pues se genera una pequeña reacción, Ujú. ¿sí? Una pequeña reacción de fricción, que en unos casos puede ser mayor o en otros casos puede ser menor. Aquí, en esos puntos de contacto también se genera una fuerza normal, ¿sí? Una delta N, una delta R. R de reacción, R también de una fuerza reactiva, pero llamada normal, ¿sí? En todos estos puntos. Y de ahí, al sumar esos dos vectores, pues se genera una fuerza reactiva. Esta es la de fricción y esta es la reactiva, mira, ¿sí? Esta es de aquí. Si sumamos todas las deltas N y todas las deltas F o R, más bien F, pues voy a obtener todo lo que se conoce como la fuerza normal total, Ujú. ¿sí? Esto es la suma de todos estos contactos. Y la suma de las fuerzas me va a generar la fuerza de fricción total que se va a generar en el cuerpo. Ahora vamos a la siguiente lámina. Ya estos dos vectores que están aquí representan la suma de todas estas que están aquí. Ok, ahora observen, miren. Este ya es el diagrama de cuerpo libre de esta caja que estamos tratando de que se desplace a la derecha. Mas, sin embargo, sigue en equilibrio. ¿Qué observan de diferente aquí en el diagrama de las fuerzas que están actuando ahí? Que tenemos un desplazamiento en la fuerza normal, por ejemplo. Exacto. Esta fuerza normal, observen que ya deja de ser colineal. ¿Y por qué deja de ser colineal? ¿Por Por... qué se va o tiene que desplazarse? Ah, porque me imagino esa fuerza P que se está aplicando genera un cierto tipo de momento que tiene que ser contrarrestado con la fuerza N de alguna forma. Algo así. Yo tengo una fuerza activa en el eje de las X, ¿no? Ujú. Pero como está de equilibrio, necesito una fuerza reactiva de la misma magnitud Mm, y sentido contrario. No necesariamente que sea colineal, porque aquí no son colineales. Esta P está aplicada a una altura y la fuerza de fricción siempre la vamos a poner en la base del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué se genera aquí? Si son mismas magnitudes y sentidos contrarios paralelas, se genera un par de un fuerzas. par de momentos, Ujú. un par de fuerzas, momento par. Entonces aquí la suma de momentos de las fuerzas que están actuando en X me genera un momento par en sentido, Raro. así lo vamos a poner, la suma de momentos de las fuerzas en X me generan un momento par en sentido horario, ¿no? Sí. Pero la caja no se mueve, ¿no? Entonces, ¿qué necesito para equilibrar este par de El... momento o ese momento? Necesito un momento reactivo, Ujú. pero que sea contrario en sentido antihorario. Y la única manera en que se puede generar ese momento reactivo es desplazando La esta fuerza fuerza normal. N, generándole un brazo de palanca, que ya no sean colineales, porque si aquí es colineal la normal al peso, ¿qué le va a pasar a esta caja? Va a Va a rotar, rotar. va a rotar, exactamente. Entonces, esta fuerza normal lo que hace es desplazarse una distancia dada, una distancia X, de tal manera que equilibre
este momento de rotación en sentido horario. Entonces, este par, como son las mismas magnitudes, me va a generar un par antihorario en el eje de las Y, las fuerzas que están actuando en el eje de las Y, pero tiene un límite, ¿sí? La fuerza N va a tener un límite de ¿qué? De a medios. Hasta este punto, Ujú. de la dimensión que tenga la caja. Por eso, entre más alta sea un objeto, es más fácil de qué? De rotarlo, hacerlo rotar o que se caiga. De Hacerlo rotar. rotar. Tiene un momento de inercia mayor, ¿sí? Porque la base es muy pequeñita. Tiene muy poquito espacio aquí para poderse desplazar la N. Sí, Entonces la N, lo máximo que se puede desplazar es hasta este punto. sí, sí. En el primer problema que vamos a ver por ahí, vamos a demostrar eso, vamos a encontrar a qué distancia se encuentra N, para determinar si esa caja se mueve o no, bueno, rota o no en base a esta fuerza activa o las fuerzas activas que estén aplicadas ahí en la caja. Entonces, esta es muy importante. Este es el análisis que se da de un cuerpo rígido cuando se genera una fuerza de fricción. Esto es muy importante, ¿sí? El desplazamiento que tiene que ser N para mantener el equilibrio de rotación. ¿Queda claro esta parte? Sí, sí. Ok. Mm, mm, bueno, antes de pasar a esto, eso de movimiento inminente. Bueno, ¿de eso se hicieron resumen o no? Sí, bueno, pues sí. Sí, sí, sí. Vamos a ver los pasos, partes que se va dando el comportamiento de la fricción en diferentes instantes. Aquí la caja está suspendida. La única fuerza que está actuando es el peso, como ustedes me dijeron, y la normal, ¿no? Ahí no hay ninguna fuerza que esté actuando hacia la derecha, que sería en donde yo pudiera moverlo, ya que aquí se supone que hay unas superficies, ¿no? Aquí la fuerza de fricción estática, ¿cuánto vale? ¿Cero? No, mentira. ¿Es su máximo? Va a valer cero, porque no hay ninguna fuerza que esté tratando de mover esta caja. La fuerza de fricción, Perdón. yo la tendría que dibujar aquí, miren, Sí, la estática. Pero no hay ninguna fuerza activa, por tanto, pues esta no está actuando, no se está generando. sí. Entonces no la dibujo. Entonces aquí la fuerza de fricción es estática. Es cero, perdón. Ujú. Y aquí podemos poner una gráfica donde aquí es fuerza de fricción y aquí es, si no me recuerdo, normal. Entonces nos encontramos en este punto. Luego, ya hay una fuerza P que está tratando de mover la caja, pero no se mueve. Una fuerza P pequeña. Aquí hay una fuerza de fricción que tiene que ser de la misma magnitud que P para que no se traslade, ¿no? Sigue habiendo lo que es el peso y que es lo que no deja que caiga la caja, una fuerza Fuerza normal. normal. Pero aquí ya hay un par de fuerzas por lo que acabo de explicarles. Ujú. Entonces aquí la normal se empieza a desplazar a la derecha. Ya no son colineales W y N, pero sí son, tienen la misma magnitud. Aquí pues se sigue cumpliendo que la suma de fuerzas, Es igual a cero. ajá, suma de fuerzas es igual a cero y también la suma de momentos es igual a cero.
aquí también. Pero aquí la fuerza de fricción estática se dice que es menor que el coeficiente de fricción estático por la Por la normal. normal. Se dice que no son directamente proporcionales la fuerza de fricción con la normal. Es menor, ¿sí? La fuerza de fricción. El coeficiente de fricción, que es una constante adimensional, no alcanza a guardar esa igualdad, esa proporcional. Es menor este a este. Aquí se sigue cumpliendo que la suma de fuerzas es 0 y la suma de momentos es 0. Fuerzas, misma magnitud y momentos iguales. Misma magnitud, pero uno en un sentido y otro en el otro sentido. En la parte de la gráfica, pues es como ir así, hasta un cierto punto. Luego, el C. Aquí yo voy a aumentar la fuerza P. La fuerza de fricción también aumenta porque sigue estando, ¿qué? En equilibrio. Siguen siendo las mismas fuerzas. W pues sigue estando ahí y N pues se sigue alejando todavía más de la línea de acción de W. No quiere decir que ya esté al máximo, pero sí está más lejos, ¿sí? Ese sería el diagrama para este punto, pero aquí ya el movimiento es inminente. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí la fuerza de fricción estática es máxima y alcanza la igualdad o la proporción Con la con, cinética. con la normal. Con la normal, ok. O sea, todavía está quieto el cuerpo, pero ya está en el punto más alto. Por eso se le conoce como movimiento inminente. Una pequeña fuerza extra que yo le dé, ya se va a empezar ¿qué? A mover el cuerpo. Entonces aquí la fuerza de fricción es máxima. Se sigue cumpliendo que la suma de fuerzas pues es 0 y también la suma de momentos 0. es 0. Sigue cumpliéndose esa parte. Pero aquí lo interesante es esto, que ya la fricción alcanza la igualdad a esto. Aquí es menor, aquí es 0. Eso es lo que se le conoce como movimiento inminente cuando alcanza esa igualdad, ¿sí? Insisto, un valor extra de P va a hacer que ya la caja ¿qué? Se mueva. Se mueva. ¿Se mueva? Sí, se mueva. No. Sí, sí. Aquí no vamos a ver lo que es la parte de rotación porque estamos viendo tema de fricción. Okay. Se mueva, no traslade, se mueva. Porque si rota, si decimos que rota, pues la fuerza de fricción seguiría siendo igual a P y ya no pudiera ser cuando yo le aplico una fuerza extra, que sería el punto que sigue. Aquí pues sigue habiendo W. La normal regresa un poco a la izquierda. La fuerza P ya es menor a la fuerza P con que está en el punto de movimiento inminente. Y aquí la fuerza de fricción ya es menor a la fuerza P. Y ya deja de ser fuerza de fricción estática, se convierte en fuerza de fricción cinética. Aquí, en este punto, ya hay movimiento. Aquí ya la suma de fuerzas ya no es 0, es igual a la masa por la aceleración que esté teniendo el cuerpo. Aquí la suma de fuerzas es proporcional a la aceleración. Ya hay movimiento. En el caso de mi gráfica, cae de esta manera la fuerza de fricción estática y ya de aquí se empieza a comportar de esta manera. Pero a partir de aquí pasa a ser fuerza de fricción cinética. Aquí es
no hay movimiento, aquí hay movimiento. Ok. Y acá la fuerza de fricción cinética es proporcional a la normal. Se da esto. Aquí la suma de momentos sigue siendo 0. ¿Por qué sigue siendo 0? Por el, cómo tenemos colocada la fuerza normal y por el momento de para. Sí, porque se está trasladando nada más la caja. No estamos diciendo que va rotando. Entonces, estamos considerando que la caja se está trasladando, arrastrando. Este es el comportamiento de cómo se va dando las fuerzas de fricción, ¿sí? 0 es menor a la normal. Cuando ya es movimiento inminente, alcanza la igualdad. Y ya que se mueve, pues la fuerza de fricción estática deja de actuar, porque ya hay movimiento, se convierte en fuerza de fricción cinética. Normalmente o siempre podemos decir que la fuerza de fricción estática va a ser mayor a la fuerza de fricción cinética. Con esto, el coeficiente de fricción estático va a ser siempre mayor al coeficiente de fricción cinética. Cinético. ¿De qué va a depender estos coeficientes de fricción? Que es el que está, guarda la proporción De la superficie y el objeto. El material. de los dos cuerpos que estén en contacto, exacto, de los materiales. Los coeficientes de fricción, pues son, no es un valor fijo, es un valor como en un rango. ¿De qué dependerá? Pues dependerá bien del tipo de superficie que tenga, del tipo de material, porque pudiéramos decir que es una aleación o metal, pero habría que ver qué características tiene ese metal, qué aleación tiene, cómo está constituido, madera igual, qué tipo de madera es, o sea, muchas cosas que habría que ahí considerar y por eso los valores de MUES y MUCA no son valores fijos, como lo muestra aquí esta tablita que está acá. Aquí, por ejemplo, pone metal sobre hielo, aún como es metal sobre hielo, lo pone entre un rango de 0.03 a 0.05, que es prácticamente cero el coeficiente de el, el coeficiente de fricción. Entre más grande sea el coeficiente de fricción, más fricción me va a generar. Por la fórmula, miren, entre más grande sea este, la fricción va a ser mayor. ¿De qué va a depender la normal? ¿Del peso? Depende muchísimo del peso. Es casi, digamos, lo mismo, pero no siempre es igual. De la fuerza P. En este caso, como es horizontal, no interviene en el valor de este. Pero si P le diéramos una inclinación, eso haría que N variara y ya no fuera igual a W. Entonces, es muy importante que ustedes no se casen con la idea de que siempre la normal es igual al peso, porque traemos como esa idea de la preparatoria. No siempre es igual. Son iguales cuando son las dos únicas fuerzas que actúan en el eje de las 10. Pero si hay alguna que tenga componente en el eje de las 10, N ya no es igual. Puede que sea mayor a W o puede que sea menor a W. ¿De qué va a depender? De la dirección de este vector, de esta fuerza activa. Ok. Si actúa hacia abajo, N va a ser mayor que W. Si actúa hacia arriba, N va a ser menor a W. Ok, ¿alguna duda con todo esto? No, todo cool. Esto de los pasos no viene en el libro, ¿verdad? En el resumen que hicieron. Bueno, si lo leyeron. Si bien, Venía como que muy resumido al final, creo. ajá. Bueno, entonces podemos pasar acá. ¿Ya puedo borrar? Sí. I am present person. Uh, uh, uh.
Ok, aquí es lo que les comentaba de lo que era el movimiento inminente, quería que lo entendieran. Y es cuando ya el cuerpo está por moverse y ya es el límite entre que está estático y está en movimiento. Es la fuerza de fricción máxima. Ahí es cuando tenemos la fuerza de fricción máxima. Ah, pues, bueno, aquí está como chueco esa R. No debería de estar con tanta inclinación. Miren, ya vimos que se forman pares, ¿no? Sí. Pares de fuerzas para que evitar el movimiento. Otra forma de nosotros, ¿cómo lo diríamos? Eh, demostrar que no hay una rotación o concluir más bien con que no hay una rotación es sumar estos dos vectores y encontrar una resultante y sumar estos dos vectores y encontrar una resultante. En este caso, la resultante de la norma con la fuerza de fricción me da esta R. Y si sumo W con P, me va a dar también una resultante de fuerzas activas. ¿Qué característica va a tener esa resultante de las fuerzas activas? Para que no traslade ni rote, Que tiene vamos a que... poner Ajá. una RA de activa. Tiene que tener la misma magnitud que este, ¿no? Ujú. Y aparte tiene que ser colineal. Que aquí lo único que no me gusta es que debería de pasar por el centro de gravedad, pero está un poco mal inclinada, porque esta debería de pasar por aquí, por el centro de gravedad. Siempre. Siempre. Ok. Sí, siempre debe de pasar por el centro de gravedad. Nosotros cuando nos equilibramos un cuerpo, por ejemplo esos dos, algo más fácil. Ahí, por ejemplo, ¿sí? Tengo la fuerza W y lo que es la mano, la normal, ¿no? La normal pasa por qué? Debe de pasar por el qué? Por el centro de Centro de gravedad. gravedad para mantener el equilibrio. Si no pasa por el centro de gravedad, fíjense, yo desplazo la normal y ¿qué le pasa al libro? Tiende a rotar. Tengo rotación y ya no está en equilibrio. Por eso aquí deben de pasar por porque W no la puedo mover. La ubicación de W no la puedo mover. Ok. Esa es inamovible. N y F, S sí se van moviendo. Y P, pues en este caso debe de pasar por el centro de gravedad. Bueno, ángulo de fricción, el ángulo de fricción lo vamos a obtener entre lo que son las fuerzas reactivas, la normal y la fuerza de fricción respecto al eje vertical. Este es lo que se le conoce como ángulo de fricción. ¿Sí? Y sabiendo nuestro ángulo de fricción, con él podemos obtener lo que es el coeficiente de fricción estático que hay entre estos dos cuerpos. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? ¿Cómo obtengo este ángulo? En base a los catetos, porque aquí es un triángulo rectángulo, ¿están de acuerdo? Tangente a la -1 de Ah, la fuerza. del opuesto, Ajá. hay fuerza Sobre el de fricción adyacente. entre la normal. Ajá. Pero la fuerza de fricción cuando es máxima, como es esto que tengo aquí, esta formulita, es igual al coeficiente por la normal. Ujú. Quitando o eliminando las normales, la tangente a la -1 del coeficiente de fricción estático me da el ángulo de fricción. O, visto de otra manera, la tangente del ángulo de fricción me va a dar el valor del coeficiente de fricción. Ujú. Hay otro punto por ahí que no viene aquí, que se conoce como ángulo de reposo. No sé si ahí en la lectura habla del ángulo de reposo, Creo que no. ¿no? Pero espera. Bueno, el ángulo de reposo se da cuando eh, Ujú. cuando dos objetos
Déjame buscar otra cosa. Cuando la superficie tiene una inclinación, mire, el ángulo de reposo va a ser el ángulo máximo en donde se El empieza a objeto. mover. Ajá. Ahí el ángulo de reposo me va a dar también la fricción máxima estática, que es cuando el ángulo al cual empiezo a mover. Y ese ángulo, este ángulo de reposo que hay aquí, va a ser exactamente igual al ángulo de fricción. Por concepto son cosas diferentes, ¿sí? El ángulo de fricción se da en la relación de las fuerzas reactivas, la normal con la fricción. Y el ángulo de reposo se da cuando se crea el movimiento inminente. Ahí. Ok. Justo cuando se empieza a mover. Sí, Ok. es cuando alcanza, cuando se da esa igualdad. Va. Va, va. Y no es el momento inminente, el movimiento inminente es que esto no es igual, aquí hay un menor que. Va, va, va. Bueno, la parte de la fricción cinética pues es algo muy similar, nada más que aquí ya hay movimiento. Observen que P es mucho más grande que la fuerza de fricción cinética. Hay puntos de contacto, hay esos espacios. Por cada punto de contacto pues genero una normal pequeñita y también genero una fricción cinética pequeñita. La suma de esos pues me da lo que es la normal total y la fricción total. Y aquí pues sí se da lo que es la fuerza de fricción. Siempre va a ser proporcional a la normal. La fuerza de fricción cinética siempre va a ser proporcional a la normal y quien guarda la proporción pues es el coeficiente, es esa constante que tenemos ahí. De la misma situación podemos obtener lo que es el ángulo de fricción cinético en base al coeficiente de fricción cinético. O al revés, en base al ángulo podemos obtener el coeficiente de fricción cinético. Dice aquí un punto, dice normalmente el coeficiente de fricción, que era lo que ya había comentado, siempre va a ser menor al estático, y aquí habla de un porcentaje, más o menos un 25% es más pequeño ese valor. Esto, pues bueno, no lo vemos aquí, se ve en la parte de cinemática y dinámica, que lo verán el siguiente semestre. Ok. Y bueno, esta era la gráfica que ya les había mostrado. Y vamos a hacer un ejemplo. Este que está aquí. Bueno, esta presentación no la tienen, ¿verdad? No. Si quieren copiar el problema. Dice, la caja uniforme mostrada tiene una masa de 20 kilogramos. Si una fuerza P de 80 newtons, una fuerza activa P de 80 newtons, se aplica a la caja, determine si esta permanecerá en el equilibrio. O sea, tengo que demostrar que esa caja se encuentra en equilibrio. El coeficiente de fricción estático es de 0.3. Bueno, como todo problema en donde manejemos leyes de Newton, primera, segunda ley de Newton, es importante, tercera ley,
es importante lo que es los diagramas de cuerpo libre. Aquí en fricción es importante. Finalmente, esta es una otra aplicación de lo que es equilibrio del cuerpo rígido. Ya lo vimos, pero en función de las reacciones, ya sabemos cómo calcular las reacciones, ¿no? Aquí pues, las reacciones que se tiene pues es de contacto, pues es de la superficie, y la otra ahora que estamos manejando es la fricción. Ya en aplicaciones pues es importante saber si ese cuerpo permanecerá en equilibrio con esas condiciones o tendría que ponerle algún otro dispositivo para que pues guarde el equilibrio de las fuerzas activas al cual va a estar sometido. ¿Eso en qué caso se ve, perdón, lo de ¿Cómo? agregar un dispositivo? Cuando no alcanza a mantenerse el equilibrio. Ya en un análisis real, pues tú haces tu diagrama, ves qué fuerzas activas van a estar actuando en el cuerpo y en base a eso pues puedes determinar, puedes seleccionar los tipos de apoyo que vas a ponerle. Mm. Articulado, empotrado, depende ya, en este caso volvemos a 2 dimensiones, ¿sí? Aquí no estamos en 3 dimensiones, de tal manera que el cuerpo, el objetivo de aquí es mantener que esta caja esté en equilibrio. Entonces aquí lo único que vamos a determinar es si está en equilibrio. Hay que demostrar. ¿Cómo demostramos si está en equilibrio? Que esté en equilibrio. Suma de fuerzas y suma de momentos. Sí, nuestras condiciones de equilibrio, ¿no? Que la suma de fuerzas sea cero y la suma de momentos sea cero. Que no se traslade ni que no rote. Esa es la forma en que voy a poder determinar que no se traslade. Ujú. En el caso de traslación, hay que ver el comportamiento de esto. Pero para hacer estas sumas, aplicar estas condiciones de equilibrio, pues necesito mi diagrama de cuerpo libre. Ay, perdón. No se preocupe. ¿Qué fuerzas actúan? Pues la fuerza P, Diagrama de cuerpo libre. Ok, la fuerza P, pero vamos a agrandarlo. son 80 newtons en un ángulo de ¿Qué 30 más? grados. En un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal y una altura de 0.2 metros. Ajá. ¿Qué otras fuerzas actúan? ¿Activas? Activas y reactivas, todas las fuerzas que están Ah, actuando aquí. reactivas pues tenemos... ¿No nos dan el peso de la caja o sí nos lo dan? Sí, 20 kilogramos de masa. Entonces tenemos una fuerza perpendicular hacia el suelo, hacia abajo, en el centro de la caja de 20 kilogramos. Bueno, mentira, de 20 por 9.81. Ok, como dice que es uniforme, vamos a considerar que está distribuido toda la masa al ancho al área de la caja. Y podemos considerar que está centrado en su centro de gravedad, está actuando el peso en su centro de gravedad. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otras fuerzas actúan? Esas son las activas. Um, las, la normal, falta la fuerza normal reactiva. Ok, la normal reactiva, que muy probablemente esté desplazada, La de fricción también. y la de fricción, contraria a la tendencia de movimiento, que en este caso sería a la izquierda, ¿no? Esta fuerza P está tratando de moverlo hacia la derecha, ¿no? Sí. Y hacia abajo. Oiga, La vertical la equilibra N, la horizontal la fricción. ¿Alguna duda? en el caso de que no fuese un cuerpo uniforme, ¿tendríamos que encontrar su centro de gravedad o centroide? Sí. Ok. Habría que establecer las coordenadas del centro de gravedad, que es más o menos como establecíamos la parte que vimos ay, ¿cómo se llama ese tema? Donde usamos las integrales, Ah, es fuerzas distribuidas. sistemas equivalentes, pero de
Cargas una fuerza distribuidas. distribuida. Es algo similar. Ok. Aquí, nada más que ahí, la única coordenada que encontramos era en X. Ujú. Nos faltó encontrar en Y, pero no era el tema. Pero la forma en que se busca, pues es muy similar. Son las mismas fórmulas, pero aplicada al eje de las Y. Ok. Bueno, este es mi diagrama. ¿Cómo voy a demostrar lo de traslación? Ok, ya me dijeron, ¿no? Suma de fuerzas debe de ser 0. ¿Cómo demuestro que esto es 0? Pues tengo que hacer una suma de fuerzas en X y en Y. Para En ver. el caso de traslación, ok, en X. Muy bien. Entonces hacemos suma de fuerzas en X. Ujú. ¿Quiénes están actuando en X aquí? La fuerza P, su componente en X y la fuerza de fricción. Ajá. Entonces, el vector de la componente en X de P, que actúa a la derecha, ¿no? Ujú. ¿Cómo debe de ser Fs respecto a Px, que Igual, actúa a la izquierda? pero en sentido opuesto. Igual en magnitud, ¿no? Sí. Entonces, si Fs es igual o mayor que Px, concluimos que la suma de fuerzas es Cero. 0, ¿no? O sea, no se mueve. ¿Queda claro esto? Si la fricción estática es mayor a la componente de Px o igual inclusive, que es lo máximo que puede ser, Ujú. no se mueve. Va. Porque si Px es mayor que Fs, entonces se va a mover. A mover. Entonces aquí podemos obtener el valor de Px y de Fs. Vamos a hacerlo separado. ¿Cuánto vale Px? Es es el coseno de 30, que es Ajá, raíz de 3 sobre 2, que sería raíz de 40 3 raíz de entre 3. 2, 40 raíz de 3. Ajá, Y son newtons, ¿no? exacto. Y Fs, ¿a qué es igual? Vamos a considerar que ya está en movimiento inminente. Entonces va a ser igual a esos 40 raíz sobre 3 pero negativos. No, ¿cómo Ah, obtengo esta fuerza de fricción? ¿A qué es igual? el La fuerza de coeficiente de fricción fricción estática. multiplicado por la normal. Exacto, por la fuerza normal. ¿Sí? Y esto va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto vale el coeficiente de fricción? No, no sé, no hay Punto, problema. ¿Cuánto? punto 3. Punto 3 por la normal, pero ¿cuánto vale la normal? Hay que hacer una... pues en este caso va a valer el peso más la componente de P, De pero P en en Y. Y. Entonces aquí hay que hacer una suma de fuerzas en Y para encontrar la normal y pues para que esté en equilibrio. ¿Cuánto vale esa suma de fuerzas? Pues sería el W. ¿Cuánto dijimos que vale la masa? 20, ¿verdad? 20 por Pues son 9.81. 20 por 9.81 y este es negativo, ¿no? Sí, Que va hacia abajo, menos 80 por el seno de 30 más N. Y de aquí N sale que es, ¿cuánto vale, por favor? Ah, pero aquí es más. Ah, no, menos, no, sí sí, es menos. todas son negativas. Va a ser positiva. 20 por 9.81 más 40. No, serían 236.2. Sí, exacto. Denme un segundo. Claro. What?
F. Ya se acabó la pila. F. Pero se puede resolver. Sí. Ya. ¿Cuánto da N? Da 236.2 Newtons. Ok, entonces ya con eso puedo obtener la fricción. ¿Cuánto vale la fricción? Son 236.2 por 0.2. ¡Ah, mi celular! Por punto 3. Ajá. Son 70.86. 70.86. Ok. Entonces podemos hacer la diferencia. PX, ¿cuánto vale? P. 40 raíz de 3. Ajá. ¿Cuánto valió? A ver. ¿Cómo? O sea, ¿cuánto vale PX? 40 40 raíz raíz de de 3 3. ya. Ajá, pero en decimal, porque no puedo Ah, comparar esto. O sea, es ya voy a hacer la comparación para determinar si se mueve o no se mueve. 69.28. 69.28 y eso es menor que la fuerza de fricción estática, que es 70 punto ¿qué? Se- 86. Ajá. Por tanto, ¿se mueve o no se mueve? Pues es menor a la de fricción estática. Si es menor, no se mueve. Ok, no se mueve. Entonces está en equilibrio de traslación. Ahora me falta demostrar el de rotación. ¿Cómo voy a demostrar que no se, que no rote? Y así como está la dirección, esto pues es muy, muy difícil que rote. Pero habría que hacer el análisis de momentos, Momentos, ajá. los momentos que se generan en forma horaria
momentos que se generan en forma horaria debe ser igual a los momentos que se generan en forma antihoraria, ¿no? Que es como pudiéramos nosotros demostrar. Ujú. Ok, ¿y cómo podemos hacer esa suma de momentos horaria? Si quieren, hacemos así. Suma de momentos horaria sería igual a ¿cuánto? ¿Quién genera momento en forma horaria? Fs, la fuerza de fricción, La fuerza de fricción. y nada más porque... O lo podemos hacer por pares, pero no, de todos modos tiene componente. Ujú. Ok, horaria es Na- la componente de la fricción P con Fs, ¿no? sí, Déjenme ver. O mejor lo hacemos respecto de un punto para que sea más sencillo. pues lo podríamos hacer con... Es que si lo hacemos con respecto al centro de gravedad, con respecto a G, que es donde se cancelan la mayor cantidad de fuerzas, por así decirlo, pues creo que nos queda un poco más sencillo, creo. Mm, 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 mm. Déjenme ver. Aquí el problema es esta X, que no la vamos a conocer. Esa se va a conocer a través de suma de momentos. Ajá, entonces lo que vamos a considerar mejor y la forma en que vamos nosotros a demostrar que esté en equilibrio va a ser en función a esta X. Si X es menor o igual a 0.4, que es lo máximo que se puede desplazar esta N, ¿sí? Para mantener el equilibrio de rotación. Punto 4. No rota, sí, porque la X va, mira, de aquí a aquí. ¿Y cómo Y de es? aquí a acá vale 0.8. Ah, en total. Entonces, como está en el centro, Ah, ok. pasa por el centro, es 0.4. Entonces, vamos a considerar que todas las fuerzas están en equilibrio, pero N va a ser la que nos va a determinar si no rota o rota. Ok. Va a depender de la ubicación de N. Ujú. Si sale de este límite que es 0.4, rota. Si no sale o lo máximo que mide es 0.4, no No rota rota. como está ahí. Entonces vamos a hacer suma de momentos y ahí vamos a estar involucrados la X, ya que conocemos la fuerza, las acotaciones de estas tres, pero de esta no. Ok. Pero sí conocemos la fuerza. Ok, entonces hacemos suma de momentos. ¿Cómo hacemos la suma de momentos? Yo creo que vamos a hacer respecto de este punto, y ese punto lo vamos a nombrar O. ¿Sí? Ok. Suma momentos de respecto de O, sentido antihorario es positivo. Entonces de izquierda a derecha, ¿cuánto vale el momento que genera P? Baje. Respecto de O, no sabemos el brazo de palanca, va a estar muy difícil. Entonces recomendamos que sacamos las componentes, ¿no? Sí. PY y PX y calculamos el momento de sus componentes. O sea, usamos Varignón, entre otras palabras. PX genera un Entonces, PX, ajá, genera un momento positivo. nega- Ah, negativo, ¿no? Respecto de negativo. O. Ajá. Brazo de palanca sería 0.2, que es esta altura, por el valor de PX, que por ella lo teníamos, ¿no? Vale 40 raíz de 3, ¿no? Ajá. 40 raíz de 3. Y Este es un momento negativo. Ahora PY genera un momento positivo, positivo. ¿no? Sí. PY es igual a 80 seno de 30, que es 40, 40. y el brazo vale 0.4.
Entonces aquí es 0.4 por 40. Ya tengo esta. Ahora, ¿qué pasa con W? No genera momento. Pasa por, o ¿qué pasa con FS? Tampoco genera momento. Tampoco genera momento. Entonces ya nada más, quien tiene que guardar el equilibrio es N respecto de O. ¿Cuánto vale el momento? Vamos a considerar que quedó del lado derecho N, aunque si no me recuerdo va a quedar del lado izquierdo. Entonces el brazo de palanca sería X por N, y N ¿cuánto valió? 236.2, ¿no? Ujú. Y ese es un momento positivo o negativo. Positivo. Positivo, así como lo estamos poniendo. Consideramos que X es positiva. Entonces de ahí, pues despejamos a X, que es igual a esto, que es 8 raíz de 3, ¿no? 0.2. Despejando pasa positivo, menos 16 entre 236.2. Va a quedar un valor muy chiquito. Y va a quedar negativo, creo. Sí. Bueno, no sé. ¿Cuánto es 8 raíz de 3? Menos 9.07 por 10 a la menos 3. Da todo el resultado. ¿Ya ese es el resultado? Sí, Sí, ¿Ya dividiendo entre 236? No. sí. sí, por 10 a la menos 3, es una cositititita. Ah, ya. Entonces es 0.00. ¿Qué más? 907. 907. En este caso son, ¿qué unidades? Metros. Negativos. Ujú. Ok, pues ¿cómo es X? Como X es menor que 0.4, o sea, está dentro de los límites de 0.4, no rota. Pero eso indica que se está Entonces, desplazando entonces hacia la izquierda. no, esto es el brazo de palanca. El signo negativo. ¿Eh? El signo negativo. Ah, sí, que no está del lado derecho la normal, que Ajá. realmente está actuando por de este lado. Ok, sí. O sea que tiene una coordenada negativa de este lado. Que realmente está tratando de que no rote en sentido antihorario. Está oponiéndose a esa rotación antihoraria. Por eso quedó, pues, usted es muy pequeñito, prácticamente está en el origen, Sí, sí, en es el centro. prácticamente colineal a W. ¿Y eso por qué yo? Por la inclinación que tiene P. Sería muy diferente si lo pusiéramos le hubiéramos quitado esos 30 grados, hubiera sido creo que más interesante. Pues con eso concluimos que está en equilibrio. Se cumple que la suma de fuerzas es 0 y la suma de momentos es 0. Y así quedaría la resolución del problema. Ok. ¿Dudas? No. No. Bueno, en la siguiente clase hacemos más otros ejemplos. Y pues posiblemente ya pudiéramos detenernos ahí. Todavía faltaría un tema más, que es centroides. No sé, el jueves lo decidimos, ¿les parece? Sí. Ya prácticamente terminaron en todas sus materias, ¿no? Ajá, puede decirse. Bueno, voy a pasar lista si no tienen alguna duda. Nos